Buenas a todos y bienvenidos al capítulo 8 del podcast Economía desde mi sofá, donde hablamos de economía, mercados y finanzas personales. Recordaros que tanto este capítulo como los anteriores los tenéis disponibles en las plataformas de iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Además, en mi blog, economiadesdemisofá.com, dejo tanto el guión de cada audio que he utilizado para preparar el capítulo, como los links y la información adicional más relevante que creo que os puede ser de utilidad cuando consultéis el tema. La verdad que estoy muy contento porque hoy al final estoy retomando la actividad del podcast. Como sabéis, empecé durante el confinamiento y que las últimas semanas había tenido abandonada. La razón no es otra que había tenido exámenes finales del máster que estaba cursando y entre el trabajo, la actividad social de los fines de semana, que se ha reactivado después del confinamiento, preparar el TFM del máster, pues no he tenido tiempo para prepararme y para grabar los podcasts, como a mí me gustaría, me hubiese gustado. Por suerte todo ha ido bien en mis estudios, he aprobado todas las asignaturas, que eran 8 del máster, y ya solo me queda presentar y defender el TFM en septiembre. Así que espero retomar con la periodicidad habitual, una semanal, el podcast de Economía desde mi sofá. Os quería comentar que el máster que he estado cursando se titula Asesoramiento y Planificación Financiera. Es de la Universidad Rey Juan Carlos, la universidad pública que está aquí en Madrid. Se oferta en dos modalidades, en presencial y a distancia. En mi caso, por razones de disponibilidad, lo he realizado a distancia. Y la verdad que me ha gustado mucho. Lo recomiendo encarecidamente a quien quiera profundizar en el sector financiero, en temas de mercados, de bolsa. Es un máster que está disponible, al estar disponible en modalidad a distancia, pues tanto la gente de España como de Latinoamérica o de cualquier parte pues se puede matricular cumpliendo los requisitos. Y bueno, y de eso va un poco el capítulo de hoy. Os quería comentar que antes de matricularme en este máster, pues estuve analizando diferentes opciones y quería compartirlas con vosotros porque he mirado mucho en foros y sé que estas preocupaciones, estas cuestiones que yo me planteaba, pues las tiene otra mucha gente y creo que les puede ser de utilidad. Entonces, al final, ¿la idea cuál es? Alguien que quiere profundizar dentro del sector financiero, dentro de mercados, dentro de la bolsa, pues tiene diferentes opciones. La primera de ellas es cursar un máster. Y dentro de los másters hay dos tipos. Los destinados a alumnos sin experiencia laboral y los destinados a alumnos que ya tienen entre 3 y 8, 5 o 8 años de experiencia y que quieren cursar un máster para dar un salto en su carrera o bien porque quieren reorientar su carrera profesional. Muchas veces pasa que empezamos a trabajar en algo que no es exactamente a lo que nos queremos dedicar y luego es difícil reorientarlo dentro de una misma empresa. Entonces realizamos unos estudios para poder reorientar nuestra carrera. Este sería, por ejemplo, en el caso de que queremos reorientarlo al sector financiero. Pues bueno, el máster es una buena opción. Para el caso en el que los alumnos ya tienen una experiencia previa, el máster que yo recomiendo, sin lugar a dudas, el número 1 para mí, después de mirar mucho, es el Master in Finance de la London Business School. Está al alcance solo de unos pocos, no solo por los requisitos de entrada, que más o menos son asumibles, sino también por el precio de los honorarios del máster. Se imparten dos modalidades, full time o sea, con dedicación exclusiva, en una duración de 16 meses, o part-time durante los fines de semana y dura de 22 meses. Las tasas, los honorarios, el coste de este máster son 49.000 libras. O sea, estamos hablando de unos 55.000 euros. Se imparte en Londres. Por ejemplo, alguien que tuviese mucha capacidad económica, pues podría decir yo lo curso en part-time durante los fines de semana y bueno, viajo durante el fin de semana, entonces habría que añadir a los 55.000 euros el coste de desplazamiento y de estancia allí. En realidad estamos hablando de mucho dinero, ¿vale? Pero quien pueda permitirse esa inversión, porque para mí es una inversión, no es un gasto, pues se asegura mejorar, pegar un salto importante en una industria como el sector financiero, estando en el corazón de la City. Este es un máster que para mí realmente marca la diferencia con otros. Totalmente recomendable. Si este no es nuestro caso, no lo podemos cursar por lo que sea, principalmente por la parte económica o bueno, por temas de disponibilidad geográfica, existen otros másters para alumnos sin experiencia previa. Hay varias escuelas de negocio que lo ofrecen. Después de mirar mucho, los más importantes son Instituto de Empresa
y ESADE. La dedicación, como son para alumnos sin experiencia, la dedicación es full time, es el día completo. Y estamos hablando de unas tasas de 40.000 euros. A mí estos me parecen opciones caras, la verdad, y no estoy seguro de que se puedan amortizar de una manera rápida. Al final son dos instituciones de mucho prestigio, pero bueno, hay que tener en cuenta el coste, que es bastante alto. En mi opinión, antes que estos, preferiría pagar la diferencia y hacer el máster de la London Business School. A poco que tengas un poco de experiencia, puedes enrolarte en el máster que comentaba antes. Y luego, si uno está pensando en hacer este del Instituto de Empresa o de ESADE, tenemos una opción muy, pero que muy buena en una universidad pública que es en la Carlos III de Madrid. Está al nivel de los otros dos, sin lugar a dudas, al mismo nivel que el IE y que ESADE, pero a precios públicos. El inconveniente, pues igual que los otros dos, es que es de dedicación exclusiva, es full time, no es compatible con la actividad laboral. Pero para mí, de todas las opciones, de estas tres opciones, o sea, es decir, para mí el primero sería la London Business School y el siguiente escalón entre Instituto de Empresa y ESADE preferiría el de la Carlos III sin lugar a dudas por la relación calidad-precio. Si estos tres no nos encajan por lo que sea, bien porque no tenemos disponibilidad full time, bien porque no nos admiten, por los honorarios del IE o de ESADE, existe otro escalón, o por lo menos así es como yo lo categorizo, otro escalón de máster, que serían el de ICADE. Estamos hablando el de ICADE de 20.000 euros en tasas, es un importe no tan alto, pero es también considerable. El de la EAE, que son 15.500, entre 15.000 y 16.000. Pero mi opinión es que si estamos considerando este nivel de máster, como digo, no es la London Business School, no es el siguiente escalón, para mí sería un tercero. Yo me decantaría sin lugar a dudas por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, el que os he comentado que he realizado, porque es un máster de una universidad pública, es oficial y las tasas son 2.800 euros. Y como os digo, es muy recomendable. Esto desde el punto de vista de alguien que quiera estudiar, realizar estudios reglados, un máster para dar ese salto, ese cambio en su carrera profesional. Pero últimamente hay otra alternativa y es un poco también lo que se plantean pues, en los foros, lo que se plantean mucha gente, que es sacarse una certificación en finanzas. Estas certificaciones cada vez están teniendo más relevancia en el mundo profesional. Esto es así, es una realidad. Y yo, después de verlas mucho, de analizarlas, bueno, tampoco es que sea muy original, mucha gente hace la misma clasificación, yo la resumiría en tres certificaciones. De menor a mayor caché o prestigio, podríamos decir, tenemos la primera, la certificación EFA, European Financial Advisor, emitida por la EFPA, que es la European Financial Planning Association. Esta certificación, para sacártela tienes que pasar un examen que cuesta de 2 partes, control tipo test, un examen tipo test de 50 preguntas, donde aprobamos si contestamos de manera correctamente al 70% de las preguntas, ¿vale? Y luego una segunda parte, que es la resolución de ejercicios prácticos sobre distintos aspectos contemplados en el temario EFA. Ahí, básicamente, la EFPA tiene un temario para esta certificación y hay diferentes academias, escuelas que preparan para este examen. De hecho, el máster que he realizado yo, el de la Universidad Rey Juan Carlos, está muy orientado a pasar esta certificación. El temario está muy ligado, del máster está muy ligado al temario de esta certificación. El coste del examen son 273 euros. Creo que es ahora mismo. Creo no, es lo que he mirado en la web. Y hay 4 convocatorias de examen durante el año. Aunque este año, como en muchos casos, por el tema del COVID, pues ha variado, se han retrasado, etcétera. Pero bueno, es un coste asumible y hay 4 exámenes durante el año. Si por cualquier cosa suspendemos, pues podemos presentarnos en la siguiente. ¿Esta certificación de qué trata o para qué se utiliza? Pues permite a los profesionales del asesoramiento y planificación financiera, que normalmente trabajan en entidades bancarias, sociedades y agencias de valores, gestoras, aseguradoras, realizar actividades de asesoramiento y planificación financiera. Es decir, es una certificación que acredita que la persona que está asesorando tiene un conocimiento reconocido. Y el porcentaje de aprobados de esta certificación ronda el 60%. A mí la verdad no me la he preparado de momento, no me he examinado nunca, pero me gusta
bastante porque después de leer el temario y leer un poco la información, parece relativamente asequible, no parece muy complicada. Está muy enfocada al ámbito europeo y la parte, por ejemplo, de fiscalidad, que al final, cuando estamos asesorando en temas financieros, es muy importante, la planificación fiscal, pues en este examen uno pasa o tiene que estudiarse la legislación tributaria de cada país. En mi caso, pues sería la legislación española. Entonces creo que es una certificación muy correcta para empezar en este camino del asesoramiento financiero. La segunda certificación que yo mencionaría, de la que me gustaría hablar, es la certificación en FRM. Es una certificación profesional muy reconocida a nivel internacional para profesionales del ámbito de riesgos financieros y la otorga la Global Association of Risk Professionals. Esta certificación es del ámbito financiero, pero muy enfocado a tema de riesgos. El examen de esta certificación también tiene 2 partes, pero se realiza en 2 convocatorias separadas, no se realiza en el mismo examen. La EFA, la que comentábamos antes, puedes hacerla en 2 exámenes, en 2 partes, pero también puedes hacerlo solo en un examen, que era lo que os comentaba, y así te ahorras pues ir a 2 convocatorias. La convocatoria FRM tienes que hacerla obligatoriamente las 2 partes de manera separada. Es la diferencia. Y hay 2 convocatorias anuales para pasarla, una en mayo y otra en noviembre. El porcentaje de aprobados en esta certificación, de este examen, ronda el 50%. Es decir, que hay que prepararse, hay que estudiar. Y por último, la certificación de la cual os quería hablar, creo que todo el mundo que está en este mundo la conocerá, pero si no la comentamos ahora, es la CFA. Es una certificación profesional que se obtiene pasando 3 exámenes y es muy exigente. El coste de la certificación con los 3 exámenes más, digamos, unirte a la organización ronda los 4.000 euros. Aquí es importante, dejaré luego el link en el blog, si os la queréis preparar, que veáis las fechas, porque depende de cuándo firmes, pagues las tasas de examen, pues te puede salir más barato o más caro. Hay 3 tipos, el Early Bird, que se llama, el Medium o Late, y dependiendo pues tienes un coste. El CFA es un examen exigente. Es el examen de nivel 1, por ejemplo, hay 3 niveles. El nivel 1 se puede realizar tanto en diciembre como en junio. El del nivel 2 y 3 solo en el mes de junio. Es decir, que tú como muy pronto, si todo va súper bien, porque es muy complicado, podrías examinarte en diciembre el nivel 1, el siguiente junio del nivel 2 y el siguiente junio del nivel 3. Como mínimo tienes que estar año y medio más la preparación. Como mínimo son 2 años, pero hay gente que se tira 4 o 5. Es una certificación muy exigente. Además de pasar los 3 exámenes, para ser acreedor del CFA y estar en la web, hay un listado que se puede consultar de cuáles son las personas que tienen el CFA. Hay que acreditar 4 años de experiencia en materias de asesoramiento. Creo que a partir de ahora, a partir del año que viene, del 2021, van a poner, yo creo que lo han acelerado por todo el tema del COVID, exámenes de modo telemático. Hasta ahora los exámenes son presenciales. Tenéis que mirar las sedes, pero creo que son Madrid, Barcelona y alguna más. Pero a partir del año que viene lo van a hacer de manera telemática. Y va a haber más de una convocatoria al año, me parece. Pero en cualquier caso, una vez que pasas el nivel 1, tienen que pasar al menos 6 meses para poderte examinar del nivel 2. Es decir, prepararte y conseguir el CFA lleva tiempo, lleva una planificación. Pero es lo que le hace que sea la certificación más prestigiosa, también por el tema de la dificultad, por la cantidad de materias que cubre, y realmente esta certificación es la que tiene la mayor parte de los gestores nacionales que seguimos. Pues no sé, me viene a la cabeza Iván Martín, Álvaro Guzmán, Fernando Bernat y otros, y además orgullosamente la suelen poner en sus firmas, o sea, ponen el nombre, cuando firman por ejemplo las cartas trimestrales, ponen el nombre y ponen coma, ponen CFA. Es un símbolo de reconocimiento de que es una certificación bastante compleja de obtener por el número de horas. Se estiman que entre 300 y 400 horas de estudio son las que necesitamos para preparar cada uno de los niveles. O sea que es una inversión importante en términos de tiempo.
Bueno, pues después de toda esta información que os he contado, mi opinión personal es que quien quiera realizar un máster de finanzas, como os he dicho, mi primera opción sería realizar el máster de la London Business School, si podemos permitirnoslo económicamente. Si acabamos de terminar la carrera y disponemos de tiempo, recomendaría, como os he dicho, el de la Carlos III, sin lugar a dudas. Y por último, si estamos trabajando, deseamos un máster oficial y valoramos la calidad-precio, recomendaría el de la Universidad Rey Juan Carlos. En este último caso, por ejemplo, lo compaginaría con una de las certificaciones que he comentado, seguramente con la EFA, porque como os digo, el temario es muy similar. Bueno, aunque este capítulo ha sido corto, no me quiero ir sin hacer una recomendación y seguir con las buenas costumbres. En este caso me gustaría recomendar una película, y la película se titula El puente de los espías. Es una película estrenada en 2015, protagonizada por Tom Hanks, y es una magnífica lección de negociación en situación de conflicto. Si no la habéis visto os va a gustar ahora que llega el verano y que tenemos más tiempo, y creo que está disponible en la plataforma Movistar Plus. En Netflix no la tienen, pero en Movistar Plus, los que tengáis esta plataforma, seguramente en otras también está, la tenéis disponible. No os cuento más, pero es una negociación en tiempos de la Guerra Fría, está basada en hechos reales y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Diré que el protagonista se dedica al sector de los seguros, es abogado de seguros. Pues nada más, esto ha sido todo sobre este capítulo de vuelta en el que me reencuentro de nuevo con el podcast. Espero que la información os haya parecido interesante. Si os ha gustado, os agradecería que me dierais el like en la plataforma de podcast donde estáis escuchando ahora mismo este audio, o un comentario, sobre todo para saber que el tema os ha interesado o que os gustaría que os hablara en los próximos. Nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.